Estas son imágenes de La Nación Más que vamos a compartir ahora con ustedes. El caso de Xiomara, que fue secuestrada a la salida del colegio y que apareció muerta en el asiento trasero de un auto cuando se intentó realizar un control policial por parte de la policía bonaerense. Este caso ya estaba siendo investigado por parte de la Policía Federal, pero esta es la manera en la cual detuvieron a los sospechosos. Así es, estas son imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ituzaingó, que es donde finalmente fueron detenidos los dos sospechosos, uno de apellido Fernández y otro apellido Cortés, que serán indagados mañana por la fiscal federal Alejandra Mangano y el juez federal Claudio Bonadío. Y como decíamos hace un rato, no se descarta que además del secuestro seguido de muerte se le impute el femicidio a estos dos sospechosos. Por otra parte, en este momento están allanando el domicilio de la madre de la víctima, pero en otra causa que nada tiene que ver con la investigación del secuestro y homicidio de su hija. La policía bonaerense, por orden del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, está haciendo una serie de allanamientos, uno de ellos en la vivienda de la madre de la niña, por una causa donde se investiga una banda de narcotraficantes integrada por ciudadanos peruanos y bolivianos. Estamos hablando de otra causa. Es otra causa que ¿no? ya estaba en marcha mucho antes del secuestro y que este allanamiento estaba pendiente y bueno, se está realizando en este momento un domicilio de Villa Soldati. Bueno, muy bien. Entonces este es el momento de la detención de los sospechosos. Y seguimos hablando del caso de Xiomara, pero en este caso el rol también de los medios de comunicación. Cuando tenemos que tratar una noticia justamente como esta, hablamos de un adolescente o cuando tenemos que hablar también de un menor de edad. Vamos a hablar de esto con Yael Bendel. Ella es asesora general tutelar, está aquí con nosotros. Bienvenida, Yael, un placer tenerte aquí. El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires interpuso una medida cautelar a fin justamente de que los medios de comunicación resguardemos la identidad y la intimidad y el entorno, ¿no?, de Xiomara. Quería preguntarte cuál es el objetivo principal y en dónde está la clave. Bueno, exactamente como contás, nosotros cada vez que sucede uno de estos hechos delictivos que venimos lamentablemente presenciando uno por semana, un homicidio de una nena por semana, vemos que surgen un montón de datos que hacen a la intimidad de los chicos. Y que esto es nocivo, tanto para los chicos que siguen teniendo los derechos aún después de fallecidos, después de matados, ¿no? Claro, de asesinados. Como para todo el contexto de ellos. Hoy estuvimos en la escuela, los chicos estaban muy enojados, estaban muy angustiados por todos los medios que tenían afuera, por todo lo que se decía. Y por eso es importante que se pueden contar, se puede relatar el hecho, pero no los datos que hacen a la intimidad de la nena, dónde frecuentaba, con quiénes se relacionaba. Pero, por ejemplo, Yael, en este caso, ¿no?, que estamos hablando, claro, todos hablamos de que el secuestro se produjo en la puerta de la escuela. Y claro, uno menciona la puerta de esa escuela, porque no da lo mismo hablar de una escuela o de otra, de una zona o de otra. Eso también hace a la información, a la investigación. En ese caso, ¿ustedes también creen que debiéramos proteger eso? Hoy se estaban tomando entrevistas a los chicos, se les preguntaba, se les ponía micrófonos cuando ingresaban a la escuela y es eso lo que nos oponemos y además es eso lo que ellos nos pidieron, que por favor saquemos a los medios de la puerta de la escuela, que ellos querían ingresar, estaban muy compungidos, necesitaban hablar y reflexionar a solas de este tema. Y bueno, y eso es lo que destacamos siempre, la importancia del tratamiento mediático responsable. Nosotros contamos siempre con ustedes, para nosotros son el recurso más importante muchas veces para poder resolver cuestiones como cuando se pierde un chico, claro, o bueno, otro tipo de cuestiones. Y por eso es la solicitud de un tratamiento responsable, que no los estigmatice. Son recordados los casos de Ángeles, de Melina, sí, donde hablábamos de lo que tenían puesto, de con quiénes se juntaban, como casi culpando a la víctima de lo que le pasó. Y esto es lo que queremos evitar. Acá hay una víctima fatal y no hay que revictimizarla. Claro.
Totalmente. Ahora, para volver al rol de los medios, justamente, y teniendo este caso lamentablemente tan cercano, primero no quiero dejar de pasar un dato, una cifra que vos decías al comienzo. Estamos hablando de un asesinato de un menor por semana. Y si miramos las 3 últimas semanas, tuvimos un asesinato por semana de un niño. Y si vamos a los números de cantidad de casos que recibimos nosotros de violencias contra los chicos, todos los días asciende. Sí. Siempre tenemos la duda de si lo que asciende son la cantidad de casos o la cantidad de denuncias. Pero acá lo que sí es constante es que todos los días tenemos más casos. Claro. ¿Hablamos a nivel país o a nivel alguna...? A nivel país, a nivel país. Nosotros podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires en concreto, pero me animo a decir que es a nivel país. Y también un dato que no es menor, el 80% de las violencias contra los chicos son realizadas por conocidos o por familiares. Sí. Y esto, ¿qué nos interpela? A que toda la sociedad, los medios, los vecinos, las escuelas, los maestros, los médicos, todos estemos alerta y denunciemos, estemos con el radar puesto y podamos denunciar cada vez que vemos una situación sospechosa. Claro. Ponerle voz a los chicos y hacer la Es denuncia. cierto. Ahora, sin ánimo de defender a los medios de comunicación, pero sí para preguntar y cuestionar, como para ir aprendiendo un poco más sobre cómo tratar estos temas. Vos recién planteabas que se le preguntaba a los compañeros de Xiomara, en este caso, en la puerta del colegio. Muchísimas veces, lamentablemente, las investigaciones se llevan muchas veces adelante en los medios de comunicación, porque la justicia es lenta, porque la justicia decide tomar otro camino, pero muchas de las investigaciones van por los medios de comunicación. Y creo que muchas veces este tipo de preguntas o de cuestiones, de buscar el entorno de la víctima, de buscar los amigos de la víctima, tiene que ver con eso. Sí, de cualquier manera, en este caso puntual no es necesario el testimonio de los niños. Los testimonios necesarios los va a recabar la justicia, los está recabando la justicia. Yo estuve hablando con la secretaria del juzgado, están recabando todo lo necesario y no tenemos que dejar de pensar que hay que priorizar el derecho de los chicos. A los chicos les hizo mal, les hace mal que les estén preguntando mediáticamente y tener que aparte enfrentarse con la muerte de una compañera y contarlo en los medios. Claro. Esto es perjudicial siempre, ¿no? Todos nosotros cuando perdemos a alguien necesitamos un momento de duelo y lo que menos necesitamos es que vengan a atropellar nuestra intimidad. Y por ejemplo, en estos casos, cuando a veces se dice que contamos que la madre o el padre tiene antecedentes penales, ¿eso también es algo que estamos haciendo mal, los medios? No, hay circunstancias que son del hecho, que bueno, se pueden contar, pero hay circunstancias que hacen a la intimidad. Yo hago más hincapié en los casos de Ángeles y de Melina porque... Por el tema de la vestimenta. Sí, y porque la verdad que en este caso debo destacar que fue bastante cuidado. Pero recordemos que se mostraban imágenes de las chicas muertas, se hablaba de la ropa, de los amigos, se las culpó básicamente de lo que les pasaba. Y esto es lo que queremos evitar. Nosotros los necesitamos a ustedes Se siempre. suele recurrir mucho también a las redes sociales, ¿no? De los chicos. Se suele recurrir, se las cuestiona. Se cuestiona con quién hablan, qué hacen, lo que dicen. Y nadie busca ser víctima, no hay nada que uno pueda hacer para ser víctima. Son víctimas porque hay gente perversa que les hace estas cuestiones, estas cosas, pero no pueden hacer nada para evitarlo. No importa cuánto escriban, si escriben mucho o escriben poco. Sí. Esto es lo que decimos, no importa. Ahora, vos decías que estuviste en el colegio, que estuvieron en el colegio hablando con los alumnos. ¿Cuál es el rol de la asesoría tutelar justamente en este tipo de casos? ¿Cómo lo abordan ustedes? Nosotros fuimos a ver que la escuela está pudiendo contener la situación, que la verdad que lo hizo perfectamente, que los chicos, decirle a los chicos que estábamos a disposición, que somos defensores de niños, niñas y adolescentes y que estábamos para lo que necesiten, para hablar, para decir algo, para que nos presenten, para que llevemos su palabra donde sea necesario llevarla. Y bueno, la verdad que lo que ellos manifestaron es sacarnos a los medios de la puerta y es lo que lo que hicimos más enfáticamente. Allá de ese pedido que hicieron, ¿cómo los vieron? ¿Tenían miedo, tenían bronca, miedo por ellos, bronca por lo que le pasó a su compañera? Como cualquier persona que pierde un amigo, estaban así, angustiados. ¿Y por ellos tenían miedo? No, estaban angustiados. Ahora, ¿y a él también ustedes se acercan a la familia en estos casos? Sí, ahora se acercan los organismos de protección. Nosotros
secundariamente nos acercamos nosotros. En este momento debería estar el organismo de protección con la familia y bueno, toda la investigación judicial que van a estar con también los trabajadores sociales y todas las personas que conforman los juzgados. Claro. Ahora, vos recién recordabas el caso de Ángeles Rawson, que lamentablemente recordamos todos muy bien, se habló muchísimo en los medios de comunicación, es cierto. También en un punto... para tratar de reconstruir qué había sucedido hasta que finalmente se le encontró a Ángeles, ¿no? Porque es distinto el rol de los medios cuando, como vos mencionabas recién, desaparece un adolescente o un niño a que cuando es un hecho ya lo que ha sucedido. Sí, yo igualmente creo que cuando se habla de las violencias contra las mujeres, contra el género, hubo un cambio de paradigma en los medios. Antes se hablaba de crímenes pasionales, hoy hablamos de feminicidios, hoy hablamos de violencia de género. Creo que todavía falta cambiar el paradigma en la infancia. Cuando se pierde un chico, lo único importante saber es que se perdió y cómo estaba vestido y dónde, para buscarlo. Sí. Punto. Después, si era buen alumno, si era mal alumno, si era estudioso, no nos interesa. Cuando aparece, decir que apareció y punto. No importa saber dónde estaba, porque al día siguiente tienen que retomar sus vidas y enfrentarse con todos sus compañeros. Y cuando una nena, un nene es asesinado, lo asesinaron y eso es lo único que podemos saber de él. Sí. Después, las circunstancias que hacen al delito, bueno, son cuestiones que se tratan en los policiales, lo entendemos en los medios, pero nada de con quién se juntaba. Fíjate, hablando de Ángeles, que todo lo que se dijo, ¿no? Se investigó y no tenía nada que ver con todo eso. Sí, es cierto. Sí, se ensució la familia. Un montón. Sí, muchísimo. Al padrastro, sobre todo, en el primer momento. Y nadie le pidió perdón después. Es cierto. Ahora, en cuanto a la desaparición de chicos, te quiero preguntar con respecto a esto, porque si los medios solamente nos limitásemos a mostrar, decir, bueno, tiene tantos años, está vestido de tal manera, se lo veo por última vez en tal lugar, sería como un posteo de los tantos que uno ve. Y no más que eso. Y muchas veces los medios de comunicación lo que generamos es que la atención se ponga principalmente en esa búsqueda. Pero y en esa atención, y ahí están estas preguntas que yo creo que no son en ningún momento de mala fe, de saber un poco más de su entorno para saber si se trata de una rebeldía, si se trata de una, no sé, de alguna otra cuestión que tiene que ver con el índole personal. Y ahí es cuando uno empieza a indagar en este tipo de preguntas que vos mencionabas recién, ¿no? Cambiar el paradigma significa que todos, cuando vemos que hay un chico perdido, sin importar el motivo de su desaparición, si se fue por sus propios medios, si se fue en una situación delictiva, o sea, si desapareció en una situación delictiva, saber que está en riesgo, porque está solo. Y eso es lo único que tenemos que saber como habitantes, ¿no? Como ciudadanos. Por eso creo que cambiar el paradigma es también interpelar desde los medios a la gente, decir, bueno, todos busquemos a este chico que está desaparecido sin importar las circunstancias. Y creo que es posible porque lo logramos hacer con las violencias de género. Claro, sí, pero insisto, perdóname, que insisto con esto, pero porque si uno realmente solamente se queda con eso, nos quedamos como en la superficie de la cuestión. Si nosotros empezamos a poder indagar, porque el rol del periodismo no es solamente el de informar, sino que es también el de investigar muchas veces, allí entonces uno puede determinar si un adolescente habitualmente iba a una clase de teatro en tal otra zona, entonces tenía un viaje que hacía habitualmente, entonces también se prende la alerta en aquella zona para poder buscarlo, o si solía juntarse con amigos en una plaza, entonces uno también prende, y todos los vecinos también prenden la alerta de esa plaza o esa zona o ese barrio para poder encontrarlo. Digo, ahí sigo viendo que la riqueza de la información muchas veces ayuda en esos casos, y no tiene que ver con el morbo, sino que tiene que ver con el colaborar. Esos datos puntuales de dónde frecuentaba sí se pueden dar. Ahora, esos de dónde frecuentaba, si era buen alumno, si era mal alumno, si es que tenía muchos amigos, pocos amigos, si iba a distintos grupos, la verdad que no es información que nos sirva. Pero además, cuando aparecen los chicos en general y todas las búsquedas que han aparecido, aparecen porque alguien los ve en la calle, vestidos de esa forma. Pero no es que aparecen porque dijimos que eran buenos o malos, o porque nos dio más lástima o más enojo. Aparecen porque alguien llama por teléfono. Y eso es lo que queremos, que se muestre su foto las veces que sea necesario, que se cuente cómo está vestido las veces que sea necesario, dónde se perdió, dónde pudo haber ido, y con eso alcanza.
También, perdón que insista con esto, pero muchas veces cuando uno conoce un poco más a la persona que está buscando, es decir, a través de su entorno, a través de lo que cuenta su mamá, a través de lo que cuenta su hermana, su tía, eso genera empatía en la comunidad, genera empatía en la gente, y esa empatía hace también que la atención esté más puesta en esa búsqueda, en esa alerta, que no pase desapercibida, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que cuando aparecen, al día siguiente tienen que enfrentarse con su cotidianeidad, con sus amigos. Hay un montón de cosas que se dicen que después terminan siendo víctimas de violencias de entre pares o de acosos por redes. ¿Eso pasa mucho, Sí, Yael? eso pasa, Por tu experiencia en todos estos casos, es cierto, porque es verdad que los medios llegamos hasta un punto. Pero Sí. después sigue la vida de, sigue la vida víctimas. de las víctimas, Sí. y nosotros pasamos a otro tema con la vorágine informativa. ¿Pero esto pasa? Esto pasa mucho más seguido de lo que uno se imagina. El día después de los chicos es muy difícil cuando su foto, cuando su historia está en difusión. Reciben mucho acoso, mucho ciberbullying, lo que se llama como ciberbullying, mucho acoso por redes, y es muy difícil rearmar una historia con todo eso. Claro. Se puede, pero requiere de mucho trabajo. Claro. ¿Y ahí también está el rol de ustedes? También está el rol nuestro. Nosotros somos un organismo más de protección desde la justicia, y bueno, estamos en todas las etapas y en todas las necesidades de los chicos y las chicas. Hay otros organismos. ¿Y cómo también. los ayudan a los chicos para tratar de volver a la normalidad? Con distintas figuras. Nosotros tenemos, por ejemplo, el abogado del niño, si es necesario presentarse un expediente. Ahora, hace poquito, iniciamos una figura que se llama el abogado de la víctima niño, a raíz de una nueva ley que se le pone abogado a todas las víctimas adultas. Nosotros pusimos abogado a las víctimas niños. Por ejemplo, en las peleas entre los padres, donde son víctimas porque presencian esas discusiones, esas peleas, también que ellos puedan peticionar en los expedientes, y a través de nuestras oficinas de atención donde se pueden acercar, nuestras redes, nuestra línea de WhatsApp, nuestro 0800, todos los canales donde los chicos nos llaman y nos cuentan cosas. A veces llaman y hacen chistes, y al 10º chiste te cuentan un problema. Claro. Y por eso es importante Es siempre su manera de escucharlos. empezar Sí. a la conversación con Exactamente, ustedes. sí. Ahora, ese rol que puede tomar el chico también, en este caso, ¿a partir de qué edades? Los chicos, en cuanto tienen la posibilidad de acceder a una línea, Sí. pueden llamar. De cualquier manera, los chicos más chiquitos van a la escuela, van a los jardines, van al hospital. Por eso siempre ponemos alarmas, que los maestros estén atentos, que los médicos estén atentos. Que un golpe en el brazo puede ser un golpe en el brazo, o puede ser algo más. Algo más. Claro. Que un chico de repente esté retraído, puede ser que ese día está cansado, o puede ser algo más. Y todas las edades tenemos que mirarlos. Hay edades donde se pueden acercar más y hay edades no, pero que nosotros tenemos que estar más cerca de ellos. Ustedes también tienen vínculo con y los médicos, sobre Con todo, todas que las tienen un instituciones. rol fundamental, y lo sabemos, también con los docentes. Con todas las instituciones nos llaman, intervenimos nosotros, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, intervenimos para primero ver cuál es la situación. No hay que tener miedo de denunciar y que después sea falso. Es mejor poner en conocimiento y que sea falso a tomar el riesgo de no hacerlo. Intervenimos, evaluamos la situación y si es necesario tomamos las medidas que hay que tomar. Claro. Y a él, para volver al tema del tratamiento de los medios, ¿no? Porque la verdad que me resulta muy interesante, sobre todo porque nuestro rol es informar y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Siempre esa es la intención final. En el caso de los problemas intrafamiliares, ahí ¿cómo lo ves? No, creo que esos problemas intrafamiliares no hay que contarlos. No importa. Cuando un chico se pierde, por ejemplo, porque se va de sus casas, que es muy habitual, Claro. la mayoría de los casos, no es necesario saber que se fue por una discusión. Porque además, como decías vos, cuando se sabe eso, la gente deja de buscarlo. Claro. Porque no genera la empatía de la que hablabas. Entonces, son cuestiones que hacen en la intimidad de los chicos y no es necesario contarlas. Bien. Y a él, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias, Chicho. La seguimos en un ratito. Y de aquí me voy al encuentro de Ale Casar, porque tenemos que hablar de Uber, que es el nuevo sponsor de la AFA. Y esto realmente trae muchísimos resquemores. Ale, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. A ver, es sponsor digital de la AFA, así se llama esta